Bueno, estamos de vuelta. Muchas gracias, Eli. Estamos sitio abierto, Radio Congreso, y le presento al senador Antonio García Conejo, del PRD de Michoacán de Ocampo, presidente de la Comisión de Turismo, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Senador, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, qué gusto saludarte a ti, a quienes nos escuchan a través de este medio. Pues bien, feliz de pues hacer lo que nos gusta y buscar siempre hacer cosas positivas, ese es el objetivo. Bueno, oye, más allá de que hablemos, le recuerdo al público, estamos hablando del plagio de artesanías mexicanas que bueno, hasta las grandes firmas se encargan de ellas, ¿verdad? Ahora. Pero antes de que entremos a eso, inevitablemente te pregunto, senador, ¿cómo has visto estos días en el Congreso? Porque da la impresión de que estamos viviendo con mucha intensidad todos estos días, temas fuertes, presupuesto que no le cambias de una coma, la reforma electoral, si ya hay acuerdos o no hay acuerdos, la militarización o no militarización, y además procediendo de un estado como Michoacán, ¿no? Que vive con mucha intensidad, ha vivido con mucha intensidad, cosas muy buenas, pero cosas muy malas, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, pues hemos visto, ya tú lo expresaste, mucho movimiento en el Congreso, hablo del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, temas que de una manera u otra van a tener gran repercusión en el país, en la nación. El tema electoral, ya lo mencionabas, el tema de la reforma reciente de la Constitución, el artículo 5º, donde se amplía el periodo de la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo, haciendo trabajo de seguridad pública en lo largo y ancho del país, temas muy polémicos. Anoche, pues ya por la madrugada se aprueba la ley de ingresos y de derechos, también con mucha polémica. Y bueno, pues yo quiero expresarte que estoy preocupado, siento yo que hace falta pues un trabajo mucho más consciente de todos los legisladores, más allá de la afiliación partidista. Deberíamos de actuar con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, no dejarnos llevar por la pasión, no dejarnos llevar por cuestiones emocionales, sino más bien deberíamos de analizar mucho más a profundidad qué realmente le conviene a la nación. Y creo yo que no se está haciendo lo suficiente, no por todos los legisladores, pero en la gran mayoría siento que se deja llevar más por a ver quién habla mejor en tribuna, quién habla más fuerte, quién echa más culpas, tanto de un lado como de otro. Eso es preocupante. Yo tuve la oportunidad de ser diputado federal en el periodo 2012-2015. Y era Peña Nieto el presidente. Sí. Enrique Peña Nieto fue en el su primer trienio. Su primer trienio, efectivamente, entonces con las reformas estructurales. Sí, y la educación. Educación, de energética, etcétera. Y yo veía pues una carencia también de profundidad de los temas. Quizás, por ejemplo, la ley energética era necesario actualizar, era necesario modificar el tema del sistema de petróleos mexicanos, cómo lograr... Los famosos artículos 26, 27, 28. Efectivamente, que tuvieron mucha polémica. Sentí que fue un tema más... aprobado sin un análisis mucho más profundo. Y muchos de los que hoy están ahora haciendo mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el partido en el poder, que muchos legisladores eran parte en aquel entonces de la oposición, lo miraban muy desesperados y decían, ¿por qué nos echan la planadora en temas tan importantes? Sí. ¿Por qué no analizan? ¿Por qué no escuchan? Pero hoy veo que se repite la misma historia. Digo, pues México así muy difícil va a poder salir adelante. Cuando actúa más por un tema de partido, actúa más por un tema de equipo, actúa más por un tema de coincidencia, de estar en el mismo partido del titular del Poder Ejecutivo, y no están pensando en realidad en corregir cosas que propone el Ejecutivo, para ser directo y no darle vueltas. Hay cosas que propone el Ejecutivo que me parece que es un error. Y cuando platico yo con senadoras o senadores de Morena, para ser preciso, pues me dicen, mira, en realidad no comparto
lo que está sucediendo. Se dice en voz baja, ¿no? Sí, pero mira, si lo digo, voy a tener dificultades. Entonces, eso es preocupante. A ver, digamos, en un tema que de adelanto, antes de que entremos a lo que íbamos a conversar, en un tema tan escabroso, porque creo que es quizás no se puede soslayar, ¿no? Que trae en sí una dificultad, ¿no? El de la reforma electoral, es decir, cómo verlo, cómo plantearlo. Yo te diría, senador, a ver, que sí, que no, o mejor nada, y nos vamos al 2024, o qué piensas de todo esto, y qué piensa el partido, que puede jugar un papel importante, porque ya vimos en la reforma anterior que un voto, bueno, como decía Miguel Ángel Mancera, no fue uno, fueron 3 votos, ¿no? Pero un voto puede ser muy importante en circunstancias como estas. Claro, llega el momento en que un voto hace la diferencia. Hace la diferencia. Y entonces ahí es cuando se nota que sí vale un voto, porque de momento puedes decir, bueno, no tiene sentido que subas a tribuna y posiciones no te van a pasar nada, pero llega el momento, hay momentos tan críticos que un voto claro, hace la diferencia. Pues yo no le metería nada en este momento. De plano, a la reforma electoral no le metería nada. ¿Qué supones que quiere el presidente con la reforma? Supongo que lo habrán platicado entre ustedes en el PRD, ¿no? Yo veo al presidente queriendo controlar todo, con toda sinceridad te lo digo. Porque eso de que regresemos a que las elecciones prácticamente las controle, las organice Secretaría de Gobernación, pues me parece un retroceso totalmente pues fuera de contexto, muy riesgoso, muy peligroso. Es un retroceso a la vida democrática de la nación. Eso es lo que yo veo, como un control, es ver cómo garantizo un control electoral. Y por supuesto que eso no va a pasar, no va a suceder, pero ese es el camino. Al final pueden argumentar que es mucho el dinero que se está aplicando a los partidos políticos, que el órgano árbitro está gastando mucho dinero. Bueno, hay que analizarlo y hay que ver. Yo creo que requiere hacer un análisis a profundidad, hay que estudiarlo. ¿Sí lo van a debatir o no lo van a debatir? Yo no le veo un sentido. En este momento creo que no debería, porque... ¿Cuántos senadores tiene el PRD en la Cámara? Actualmente en la Cámara de Senadores somos 3. 3, que son diferencias. Somos 3. Sí. Efectivamente. Pero digamos, ahorita en un primer momento está muy claro que por ahí no va. Está muy claro, la reforma electoral no debe de pasar. ¿Qué veo de positivo? Creo que debería analizarse. Primero, sin tocar al órgano árbitro, no debería tocarse ni estar, creo yo que el tema de los partidos chicos, si así se le pudiera llamar, creo que es necesario. La participación siempre de las organizaciones, institutos políticos o de los ciudadanos a través de los partidos políticos es fundamental porque es participación ciudadana. Pero lo que no tocaría, yo diría, es el árbitro, el órgano autónomo, que nos costó muchísimo tiempo y mucho esfuerzo lograr tener un órgano que llevara a cabo la elección como es el INE y un tribunal que revisar ahí las controversias, costó muchísimo. Eso sería intocable. ¿Qué creo que debería de revisarse y pudiera agregarse? Por ejemplo, una primera vuelta para los candidatos a la presidencia de la República. Debería de haber una consulta, unas elecciones primarias, para que las y los ciudadanos tuvieran esa oportunidad de opinar y no pues que sean decisiones prácticamente simuladas, pero que son pues de las cúpulas. Entonces creo que allí esa parte debería de revisarse. ¿Qué otra cosa creo que hay que cuidar mucho? Pues ese es el voto electrónico, que se pudiera revisar. El tema del dinero. Y el tema del dinero hay que cuidar mucho más. En este momento lo peligroso o lo que está claramente visto es la intromisión de grupos delincuenciales en las elecciones. Han ido ganando terreno de una manera terrible, entonces tienes que ingeniártelas para ver cómo vas a impedirles lo más posible. No lo vas a poder lograr en la totalidad. Claro, lo que pasa es que el dinero en efectivo luego se vuelve una locura, ¿no? Entra y no sabes ni por dónde entra. Efectivamente. ¿No? Efectivamente, va a ser difícil controlarlo. A ver, un asunto antes de que entremos al tema de las artesanías y lo que anda pasando con estas bellezas, la verdad. Te pregunto,
La aprobación del presupuesto era lo que ustedes querían o no. Toda esta aprobación que se dio a lo largo de estos días del presupuesto. Bueno, ahorita lo que se aprobó fue la ley de ingresos. La ley de ingresos. La ley de ingresos. A mí me preocupa mucho el tema del endeudamiento. Sí, va. Sí. Y si revisas lo que estipula ahí el dictamen, dice que, bueno, se te está proyectando el Ejecutivo gastarse más de 8 billones de pesos. Sí. Pero dice, voy a tener de ingresos 7. Y entonces la pregunta es, ¿y el otro billón de dónde? Y entonces la ley de Hacienda dice con mucha claridad, justifícalo, ¿de dónde lo vas a conseguir? Entonces dice, endeudarse. Endeudarse. ¿Cuánto vas a conseguir? 1,1 billones de pesos. Y luego dice ahí mismo que puede conseguir otro tanto, que puede conseguir, puede adquirir deuda interna o externa, siempre y cuando no rebase el monto autorizado. ¿Qué significa esto? Con mucha claridad. Si no lo cuidas, la letra chica, puedes caer en una trampa, o se cayó en una trampa. Le estamos autorizando, porque bueno, le autorizaron, porque yo voté en contra, el 1,1 billion de endeudamiento. De endeudamiento. Pero al mismo tiempo le estás firmando un cheque en blanco para que pueda conseguir prácticamente otro tanto. Lo único que tendría que hacer es no rebasar lo que ya se autorizó. Es decir, puede conseguir otro billón sin que rebase lo que ya se autorizó. Prácticamente se autorizó 2 billones de endeudamiento. No fue 1 billón. Sí, entiendo. Porque solamente dice que puede, se autoriza para que adquiera deuda interna o externa, siempre y cuando no rebase el monto autorizado. Entonces, en automático le está diciendo, pues puedes conseguir otro tanto, nomás disminúyele 1 centavo. Pero ahí, bajo esta circunstancia, senador, ¿qué va a acabar pasando? O sea, el problema es para México, pero el problema va a ser para la sucesora o el sucesor, ¿no? Efectivamente, pero además hay algo muy importante. Cuando tú consigues un dinero, porque si eso lo trasladamos al hogar, a la casa, tú necesitas dinero para comer, para pagar luz, sí, para vestir, para cosas básicas, alimentación, todo. Y tener un pequeño fondo de ahorro ahí por alguna contingencia, no sé, alguna enfermedad o algo. Eso es cuidar las finanzas, tener muy equilibrado el tema de las finanzas. El tema es cuando tú dices, a ver, tengo planes voy a conseguir dinero porque voy a hacer un proyecto productivo, voy a crear una empresa, una microempresa. Uh-huh. Y si esa empresa no la estudias con mucha claridad, cuánto le vas a invertir y en cuánto tiempo vas a recuperar el dinero, pues estás consiguiendo un dinero que casi es un hecho que va a ser un fracaso y que te vas a ir endeudando más, que incluso corres el riesgo de que tu empresa va a quebrar y que vas a tener incluso que pagar intereses, vas a tener que hacer muchos gastos que no los analizaste. Ejemplo, dentro del 1 billón de pesos que se está endeudando más, obviamente va a ser para pago de intereses, pero también para realizar obras enormes, sí, como el Tren Maya que dijeron, o nos dijeron que iban a ser 120 mil millones de pesos, y es una obra que se va a llevar, o al menos así ya está, ya lleva cerca de 200 mil millones de pesos, va a llegar a los 300 mil millones de pesos, y el tema es que no estás diciendo cómo vas a recuperar esa inversión. Es lo mismo que si tú tienes un proyecto de ganado, un proyecto de engorda de ganado, y no le estudias, no te queda claro cuánto vas a ganar y cuánto vas a recuperar. Si lo trasladamos a lo que se autorizó el día de ayer, o hoy por la madrugada, el endeudamiento, tú consigues dinero para hacer una obra enormes, para hacer unas obras enormes, grandes, o proyectos grandes, pero que no dices cómo vas a recuperar el dinero. Ese es el problema. ¿Y qué va a pasar? Que te vas a ir endeudando más y más y más. Y yo no veo cómo vaya a salir México de este endeudamiento. Eso es realmente, porque si tú te endeudas y dices, bueno, me estoy endeudando con 1 billón, pero voy a crear 5,000 microempresas, voy a apoyar a proyectos productivos de jóvenes, de mujeres, y estos van a emprender micro y pequeñas empresas.
obviamente sustentadas con proyectos, y estos me van a estar pagando impuestos, entonces yo voy a recaudar para el siguiente año mucho más. Pero te acuerdas de mí, Javier, que el siguiente año se va a repetir la historia. Va a ser otra cantidad de recursos Ahora, más. el presupuesto del 2023 va a ser muy difícil para el 2024 porque es el año de sucesión, ¿no? Año de proceso electoral. Muy difícil, pero no va a haber otra alternativa. Sí. Y bueno, tiempo al tiempo, pero Sí. va a seguir, pues va a seguir, ahora sí que la mata dando, va a seguir el tema. Porque no le estás invirtiendo a proyectos que realmente te den, pues que sean rentables y que tú digas, con esto voy a tener yo una mayor recaudación y voy a tener pues, mucho más impuestos, voy a tener más recursos. Pues no hay. Espero que no nos peguen la cara, como luego dicen, ¿verdad? Bueno, gracias. Ojalá que no, ojalá que nos estemos equivocando. Bueno, le quiero agradecer a la senadora Susana Harp. Ella es de Morena, de Oaxaca, presidenta de la Comisión de Cultura, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas. Querida Susana, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, senadora? Bien, bien, desmañanados, pero bien, aquí estamos. Es que, a ver, lo que pasa es que terminaron a qué horas. Como a las 3, ¿no? Sí. Cerca De la las mañana. ¿Y ahorita tenías Comisión de Hacienda o qué? No estoy en Hacienda. Tenía yo una reunión con gente de Hacienda, Con gente de precisamente para ver varias Sí. iniciativas. Y pues ni modo, la mañana sigue y aquí estamos. Oye, antes de entrar al tema, le preguntaba yo al senador sobre cómo, a ver, digamos, tú estás en un ámbito de cultura, la verdad que extraordinario. Ya te dije lo que yo pensaba. Pero te pregunto, a ver, ¿cómo has vivido estos días, no? Con la reforma electoral encima, el presupuesto ahorita, ¿no? Nos daba su punto de vista. Antes de que entremos al otro, ¿qué ha sido? Pues como todos, ¿no? También nosotros aportamos. Hay cosas que no forzosamente todo el grupo parlamentario las piensa tal cual nos llegan. Y pues hacemos lo propio, ¿no? También hacer propuestas hacia el interior. Y bueno, pues se lograron algunos cambios, por ejemplo, en la parte de Guardia Nacional, de sí hacer esta variación que creíamos importantísima, ¿no? De rendición de cuentas, etcétera, etcétera, de generar las condiciones para que las policías municipales, estatales, o sea, en pocas palabras, pues también nosotros tenemos que hacer nuestra labor hacia adentro y pues como grupo parlamentario hay que llegar unido al pleno, ¿no? Sí. Pero eso no quiere decir que todo sea miel sobre hojuelas. Eso es algo que creo que cada vez está más claro. Y a lo mejor pasa lo mismo, Susana, con el tema de la reforma electoral, ¿eh? Ese va a ser otra. Yo digo que es la madre de todas las batallas del sexenio, la reforma Por supuesto, electoral. yo creo que va a ser la más fuerte. La más fuerte. Bueno, si les parece, a ver, los hemos convocado porque de repente algunas cosas parece que los mexicanos decimos, oye, ¿por qué ahora esto resulta que es una artesanía mexicana y la veo, para decirlo menos, como producto chino? O para decirlo más, como parte de la moda de empresas verdaderamente sofisticadas, grandes, millonarias, multinacionales. A ver, yo te diría, ¿de qué tamaño es el problema, si podemos hablar de problema, del plagio, ¿no? De artesanías mexicanas? Te pregunto inicialmente a ti, Susana, a sabiendas de que Antonio está también en estas Claro, comisiones, o sea, están en lo mismo, ¿no? A ver, ¿cómo ven y cómo, pues lo diré, ¿eh? ¿Qué tenemos que ser un frente de defensa de lo nuestro? ¿Cómo van las cosas? Pues ya se ha hecho. Ya se ha hecho. De entrada, lo que hicimos en el Senado fue cambiar la ley del indautor, porque ahí se permitía. En la ley del indautor nos encontramos, yo, dos de los temas cuando acepté entrar a contender por el Senado por Oaxaca, tú sabes, mis dos temas eran afromexicanos, ¿no? Esta enorme necesidad de la visibilización y, bueno, pues hacer el cambio constitucional. Y la otra era hacer quién sabe qué para parar los plagios, para parar la apropiación cultural. Y, bueno, te digo quién sabe qué porque realmente nadie me decía un camino. La gente técnica, la gente que llevaba años aquí, al principio me decía, es que lo que pides es imposible. Pero bueno, no lo fue. Y fuimos hurgando y viendo. Y la primera gran piedra que nos encontramos fue que en la ley del indautor estaba permitido el uso libre de cualquier expresión, de cualquier cultura mexicana, para decirla en pocas palabras, ¿no? Hay un capítulo que se llama de las culturas populares y los símbolos patrios, y ahí en el 156, si no me falla mi memoria, o 157, en esos artículos
decían que todos los elementos de las culturas mexicanas eran dominio público. Entonces, lo que hacían empresas en México, que de pronto vemos en los aeropuertos o en las tiendas, estas chamarras muy bonitas que casi siempre hacen playeras de calaveras, ¿no? Que se llama Ai Weiwei, por ejemplo. Sí, pero claro, sí, también, sí. Así se llama la marca, ¿eh? Sí, no, la he visto, claro. Por dentro, las chamarras muchas veces llevan tela que es idéntica a los bordados del Istmo de Tehuantepec, ¿no? O hay una empresa muy conocida que tiene muy buena voluntad, que es Pineda Cobalín, que ha ido cambiando totalmente ya. Yo me senté con ellos, me llevo bien con ellos desde hace mucho tiempo. Además, dije, ese es ojo, mundial, ¿eh? Claro, Sí. ojo, lo que están haciendo se llama plagio. No, pero nosotros donamos de tales formas, sí, pero la comunidad de la que estás tomando el diseño no está el centro. Sí. Entonces, lo que hicimos, Javier, fue primero ordenar la casa, porque los grandes plagios, los grandotes, son afuera. Sí, acaba de plagiar Ralph Lauren o Ralph Lauren, como te guste. Y el tema es que ahí sigue y tenemos que generar una conciencia. ¿No hizo un mea culpa el de Ralph Lauren? Sí, claro. Y bueno, dicen que sacaron todo del mercado, ¿no? Dicen. El tema es que, por ejemplo, con Isabel Marant nos ha pasado ya 2 veces la blusa de Tlahui, que fue pues la primera, que ya te había yo comentado, pero son muchísimas. Además son muy bonitas, a pesar de... Ya lo sé. Todos los plagios los hacen muy lindos porque lo hacen en telas muy finas, porque hacen como variaciones. Ay, tú pícale, porque si no yo me va a matar la productora, porque me estoy acercando mucho. ¿Así, acá? ¿Aquí apretado dónde? Para acá. Entonces, por ejemplo, este es un hombre de Oaxaca, es invidente, siempre ha manejado y siempre ha hecho cosas de cerámica. Cuéntanos lo que ves para que el público sepa. Ok. Le estoy enseñando a Javier y también a mi compañero que un plagio hecho por un artesano de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, del Valle Central. Él hace... objetos de barro, cosas hermosas. Se quedó ciego hace mucho tiempo y él dice que siempre hace a su esposa. En Oaxaca se le conoce como el señor de las sirenas, porque muchas veces hace sirenas. El caso es que lo invitan a Nueva York y a los 3 meses sale esta mujer, que se ve un poco oscura su foto, se llama Jan Bergoglio, y pues tú puedes ver que no es que se parezcan, es que son idénticas. Pues, nada más que la hizo en un material. ¿Y qué le dijeron a la mujer esta? Por supuesto que todo ha sido a través de las dichosas, benditas redes sociales, porque no tenemos, la ley que ya logramos es para México. En primer lugar, sacamos del dominio público, de la condición de dominio público, cualquier elemento de cultura. Este cuello de pinotepa ya no lo puede agarrar cualquiera y de pronto decir, voy a hacer miles de metros de tela en una seda divina y las voy a vender como mascada. Ya no se puede. Antes sí se podía. Era legal, aunque no fuera ético. Ahora ya es ilegal. Entonces lo que hicimos fue equiparar los derechos de todos estos elementos de culturas mexicanas a los mismos derechos que tiene una obra literaria o una obra artística. O sea, le tienes que ir a pedir permiso al dueño, punto final. Sí. Pero no era suficiente. Entonces, además de esto, generamos una ley muy grandota, robusta y con dientes, lo más importante, con sanciones de a de veras, para que se legislara sobre dominio colectivo, el derecho colectivo. Contra el dominio público. Exactamente, porque no había una ley de derecho colectivo. Está todo la parte del indautor, donde yo como cantante o como compositora puedo ir a registrar libros, discos, yo qué sé, pinturas, lo que tú quieras. Hoy está el INPI por el otro lado, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el otro gran mundo, que tiene otra razón de ser, ¿no? Y ahí vas con marcas, con patentes. Pero este mundo de las comunidades, de lo colectivo, no existía ninguna ley. Entonces, pues lo que hicimos fue hacer una ley especial que se acabó llamando Ley de Protección al Patrimonio Cultural Indígena y Afromexicano. Esta sí tiene dientes y bien, pero el tema es que, por supuesto, esta regula el territorio nacional, no regula el extranjero. Entonces, nuestros grandes problemas han sido hacia afuera, no tanto hacia adentro. Realmente las marcas que han estado plagiando en México,
con conciencia o sin conciencia, han ido cambiando. Los de Ai Weiwei, ¿qué te dicen? Por ejemplo, que yo los veo en tantos lados. Realmente, pero ya no usan tanto elementos mexicanos, ¿no? Ya no los usan tanto, y la Secretaría de Cultura Federal es la que está haciendo lo propio, es la que está ejecutando pues esta ley, la que se está acercando. Yo hice lo propio con Pineda Cobalín porque los conocí hace muchos años, ¿no? Y hemos ido haciendo esta difusión. O sea, no queremos inhibir que haya un intercambio. Pues queremos que las comunidades estén al centro y decidan. Ahora, con todo lo internacional, bueno, pues ahí sí, a tuitazos y a cartas de Alejandra Frausto. Porque sí, y algo hizo la señora Beatriz Gutiérrez, ¿no? Me parece que ella también más bien usó redes sociales. Usó redes sociales, usó redes sociales para visibilizar el problema, y es una cuestión de concientización. Sí. A ver, Antonio, senador, ¿cómo ves las cosas tomando en cuenta, fíjate, dos estados, no particularizo, ¿no? Hay estados de la República Mexicana. Casi, Oaxaca y Michoacán. Sí, claro. No, pero ¿sabes qué? Es que de repente así, el otro día estuve en Sinaloa y vi cada cosa que dije, qué barbaridad, ¿no? Y así también muy autóctona, etcétera. Pero ustedes son dos estados que brincan casi en todo lo que tiene que ver con las artesanías, ¿no? Y gastronomía. ¿no? Más allá de que uno les guste mucho, me gustan mucho. El otro estuve en Huatulco y vi cada cosa en Huatulco que dije, qué barbaridad, ¿no? Yo dije, como que de repente pienso como los de Huatulco a veces. Es un secreto muy bien guardado. De repente como que uno no quisiera que fuera tanta gente, ¿no? Pero bueno, hay que también hacer la otra parte. A ver, Antonio, ¿tú cómo ves las cosas desde esta óptica michoacana, que también tiene esta riqueza como un poco singular a nivel nacional, ¿no? Sí, mira, lo que está comentando mi querida amiga y compañera Susana, creo que fue una muy buena iniciativa de ella, seguramente le costó muchísimo trabajo, y todo lo que se ha hecho, el esfuerzo que han hecho muchos legisladores en los últimos años, la más reciente, pues hay una iniciativa para reformar la ley de derechos de autor a las artesanías, fue presentada o fue turnada aquí al Senado el 7 de abril de este año. Sí, fue aprobada en la Cámara de Diputados y luego fue turnada, aquí la recibieron la Cámara de Senadores el 13 del mismo mes, es decir, de abril del 2021. Al final del día, ¿por qué todos estos instrumentos legales? Porque se busca un equilibrio y se busca que las leyes ayuden a ajustar o ayuden a transmitir justicia para los seres vivos, los seres humanos. Si ves tú la fotografía de que nos está mostrando aquí Susana, de estos dos señores ya de una edad de, no sé, 70 años, que toda su vida se han dedicado a ser creativos, a trabajar, a plasmar una imagen, una creatividad, algo que le movió a ella o a él, sí, y hacen una obra con tanto esfuerzo y viven en condiciones. Y tú ves los artesanos, la mayoría de los artesanos que inventan o crean obras artesanales hermosísimas, pues viven en condiciones de miseria. Ese es el tema, en condiciones de miseria, y hay quienes tienen oportunidades, más oportunidades porque viven en otro lugar, porque tienen recursos económicos, porque pueden hacer una serie de esas piezas de una manera masiva y pueden lograr enriquecerse de una manera rapidísima, cosa que las otras personas nacen y mueren en la miseria. Sí. Entonces el tema, al final del día, se busca con todos estos instrumentos legales, pues de que seamos equilibrados, sí, y que justicia social, claro, y que efectivamente, sí, no es posible que una empresa tenga tantas ganancias a costa de un invento, de una creación de una persona que vive en una miseria. ¿Todo esto que nos muestra Susana es fundamentalmente de Oaxaca? No, es Tenango de Doria, sí, le llaman los tenangos, y es el textil más plagiado de México. En este caso lo plagió Mango, de Hidalgo, sí, de la comunidad que se llama Tenango de Doria, sí, que realmente ya es una serie de municipios que alrededor de Tenango de Doria han aprendido esta técnica y que... Bellísimo, ¿eh? Sí, y que pues todo el mundo lo toma, y sin embargo, cuando, por ejemplo, fue de Carolina Herrera,
¿Cuánto puede costar ese vestido basado en el...? En teoría también lo bajaron del mercado. O sea, sí hemos estado muy atentos, claro, pero todos. ¿cuánto pudiera costar? Híjole, ¿Ni no idea? tengo la menor idea. No, ¿Cuánto ni idea. cuesta un vestido de Carolina Sí, Herrera? bueno, no, Como es que tú supongo... comprenderás, pero no entro es en que Carolina Herrera. no. No porque no me guste, pero ahí no venden 15,000 pesos me dijeron, ¿puede ser? Yo creo que hasta más. Hasta más. Sí, ¿verdad? hasta Sí, más. porque este vestido, por ejemplo, era un 25,000, vestido de 30,000 noche, pesos. ¿no? Híjole. Sí. Entonces, ¿Y cuánto el otro cuesta día, un...? No, un tenango de Doria, depende del tamaño. Puede, por ejemplo, yo el otro día compré un Keshkemen, me costó 1,800 pesos, todo bordado a mano. Fíjate. Divino. Sí, ¿no? Ha de pasar igual en Michoacán con todos estos plagios. Efectivamente. Y, Javier, está muy relacionado las artesanías, la gastronomía, pero si hablamos de artesanías, muy relacionado pues, con el turismo. Tenemos un turismo artesanal. Sí. Un turismo que busca, pero le pudiéramos decir un turismo que es fan de las artesanías, que es apasionado de las artesanías, pero dentro de ese turismo pues llegan gentes que buscan, que se dedican a encontrar piezas especiales, se las llevan a otro país y las hacen en serie y bueno, pues... Nos movemos entre los plagiarios, entre la conciencia, la inconsciencia y las malas intenciones, ¿entre qué? ¿Los plagiarios No, por qué? supuesto, van por diseños bellos que no les cuesten nada, Claro. ¿no? Hace poco hablaba yo con un arquitecto muy prestigiado y me presumía y un poco hasta se burlaba de la ley, porque decía, bueno, es que es imposible lograr que esto ocurra, es una tontería, todo el mundo se basa en algo, ¿no? Todo el mundo se inspira en algo. Y casualmente él pone un ejemplo de que una de estas grandes marcas le pidió un diseño para una bolsa, que fue famosísima esta bolsa. Y pues bueno, cayó como plato ante mí. Le dije, exactamente, ¿por qué a ti, porque eres una persona reconocida, sí te paga la marca? Y porque sí puede, ¿no? ¿Y por qué? Pues tendría que poder llegar a tomar un diseño tradicional, que además no nada más es un diseño, Javier, no solo es un diseño. Va más allá de ello, va sí. mucho más allá porque es un tema de identidad. Es un tema de que, por ejemplo, en Tlahuiltoltepec, cuando plagió la blusa Isabel Marant, que fue la primera que encontramos, que tristemente luego hubo muchas más, lo que la comunidad le decía es, vente, o sea, ve. O sea, no se inspiró, son idénticas. Sí. Y lo que la comunidad le decía es, ven y conoce qué es lo que reproduciste. Te vamos a dar permisos más, no te vamos a cobrar nada. Pero queremos que entiendas que lo que estás haciendo son nuestras montañas, nuestros agaves. Pues ella amabilísimamente, entre comillas, quería mandar un recurso para ayudar a la comunidad. Y la comunidad en asamblea comunitaria decidió que no iba a tomar un quinto porque no iba a avalar el plagio. Entonces, de una manera absolutamente digna, esto fue 2015, 2016, ¿no? Uh-huh. Le dijeron, no, así no. Lo que queremos es que vengas, que entiendas que no es algo que se me ocurrió en la mañana. Estos cuellos de pinotepa, hablo de ese porque es el que traigo puesto, es un cuello ceremonial, es un cuello para cuando la gente se casa y tiene simbolismos. En la zona afromexicana de Costa Chica se creen los tonos. Cuando tú naces, es a diferencia del nahual, ¿no? Cuando tú naces, tú vas a tener un animal que te va a ayudar a bien vivir y te va a acompañar. Y lo que le pase a tu tono te pasa a ti. Entonces, todos estos animalitos no son casualidad, estos que yo traigo bordados, son los tonos que acompañan a la gente. Entonces, no es un diseño de que hay una identidad, hay una cosmovisión que está ahí plasmada, sí. Que esa es la gran diferencia. No robaron un diseño, están robando una identidad. Sí, efectivamente, sí, por ejemplo, en Michoacán, las guayaberas, que a veces las ves bordadas, sí. Y las ves con muchos paisajes y todo tiene, son libros completos. Son libros prácticamente, son vivencias, son toda una historia, son historias. Y es una belleza. Son historias, desde los tatarabuelos, toda una identidad, y entonces comienzan a plasmar sus vidas a través de leyendas y están plasmadas. No es que se les ocurrió, pues vamos a abordar un venado con una montaña, claro. un pavo, sino que es parte de la vida. Ves con mucha frecuencia paisajes, pero son vivencias, son historias, sí. Que ellos plasman. Los pescadores de
de Janitzio, por ejemplo, lo que significa para ellos la isla de Janitzio, pero el sol, los árboles, todo tiene un significado, no es un tema solamente pues inventado de la noche a la mañana. Y la explotación tan brutal que se da, que al mismo tiempo es una belleza en términos de festividad o de celebración, como se quiera ver, de muertos en toda la zona de Michoacán, en donde de repente de ahí surgen playeras hasta de lo más piratas hasta de las más sofisticadas, ¿no? Efectivamente. Y hay que hacer, también. Pues ahí es algo que nos identifica todo México y a otras partes del mundo. Entonces, hay elementos que son de una comunidad o de una región o de un país, o ya hay elementos que son del mundo. Claro. Por ejemplo, yo jamás levanto la mano cuando veo una flor muy parecida al traje de Tehuana, porque digo, a ver, seamos honestos, ¿quién tendría que reclamar ese tipo de flores? Salieron de China, y de China se fueron para Japón, y de Japón, y también se fueron para Manila, ¿no? A ver, ¿qué hacemos con Frida Kahlo como concepto? Y de Manila llegaron aquí porque llegaba la nao de China y la nao de Manila. Entonces, ¿quién reclama ese tipo de bordado? O sea, ya es el mundo, ¿no? Hay cosas que sí se tendrían que sentar. Por eso la ley está proponiendo y propone, y ya se empezó a ejecutar, una lista de patrimonio cultural. ¿Para qué? Además sirve de muchas cosas, no nada más para el reclamo, sirve para la propia salvaguardia. Sí. Ha sido hermosísimo en las comunidades que han decidido hacer su lista de patrimonio cultural, que de pronto van llegando las abuelas a decir, oigan, yo tengo esta técnica que ya aquí ya dejaron de hacer, este bordado, esta receta, nos curábamos de esta manera. De verdad han pasado cosas hermosas, más allá de si la ley tiene dientes o no. Estas leyes sirven para inhibir. ¿Por qué? Porque ya las empresas mexicanas ya se la piensan 3 veces, no 2, no 1. Entonces ya preguntan. Entonces, más que otra cosa, son leyes que contienen. O sea, antes de hacer, preguntan. Claro, de eso se trata. Pero más también los obligas a que vayan y tengan un acuerdo con la PTO. Claro. Y el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el otro con N, acompaña en esta negociación, ¿no? Porque puede ser en efectivo, o pueden pedirte que abras una brecha, o que les hagas una escuela, algo no tiene pero hay un acuerdo, o simplemente te doy permiso, pero hazlo con esta forma de respeto. Pasó una vez en Guatemala que un diseñador toma un huipil, lo hace un short, una bermuda, y lo pone como se le ocurre, y exactamente el símbolo más sagrado para esa zona maya de Guatemala lo pone en la zona genital del chico guapísimo de la pasarela. Entonces, no es nada más, voy a tomar un elemento porque sí es, ¿qué es lo que estás tomando? Entonces, es como el OM. Tú, si vas a la India y tienes un OM tatuado de la cintura para abajo, te pueden apedrear. Es un agravio brutal. El OM te lo tienes que tatuar de la cintura para arriba. Ojo, entonces son estas cosas que no tendremos por qué saber, pero acércate y pregunta para que tengas un respeto ante ese símbolo que tú crees que es un diseñito. Oye, ¿Frida Kahlo es tema o no? Frida Kahlo, pues es tema en teoría no. Yo he preguntado, por ejemplo, al Museo Frida Kahlo y me dicen que no es tema, que no han querido registrarlo, que qué bueno que sea del mundo, y están en esa posición. Sé que hay una sobrina, nieta, que está como buscando tener los derechos. Sí, pero bueno, ese no es un tema tradicional, podría ser una marca, una persona, una referente, ¿no? Senador, se están haciendo cosas en términos hasta donde es posible. Que eso es también otra cosa, porque hay un avasallamiento, ¿no? De repente puede aparecer en algún lugar y te das cuenta 5 años después, ¿no? No, pero las redes sociales nos ayudan. O sea, ya hay un despertar de conciencia fuerte en este tema. De pronto hasta se nos pasa. Les cuento rápido, Toño. Una vez en Oaxaca hubo un convenio con una marca que hace chamarras de mezclilla y muchas cosas de mezclilla, y de verdad hubo 2 chavitas de Oaxaca que fueron con las mujeres de una comunidad e hicieron unos bordados para luego aplicarlas. Sí. Bueno, le cerraron la tienda entonces dices, espérense, eso no es plagio. Ahí sí hubo un convenio y hubo un acuerdo mutuo. Entonces ya hasta se nos pasa. Reabrieron la tienda. Hasta se nos pasa la mano. Reabrieron la tienda. Entonces yo, aunque no me toque, parte de mi chamba que decidí hacer
es ir y explicar la ley. Sí. Porque no podemos irnos ahora del otro lado. A ver, ¿qué tanto vamos avanzando, senador? Porque este es un asunto interminable, ¿no? Interminable en la medida en que nacen, crecen autores, artistas, pues habrá quien se asome y diga, yo quiero, y de repente lo ves en una tienda, por pequeñita que sea, en un hotel. Ándale, en algún hotel, ¿no? Ves una tienda y ves estos productos y dices, ¿de dónde vendrán? Que incluso a nosotros, los consumidores, claro, nos parecen muy atractivos y en algún sentido hasta nos llega a parecer una defensa de la mexicanidad, de nuestros orígenes, ¿no? En estos procesos que uno camina pues también con confusiones, ¿no? Pero uno tiene este sentido de nacionalidad, de mexicano, de identidad, etcétera. Sí, pues es un tema muy complejo, no es un tema sencillo. Lo que estamos haciendo como legisladores pues es buscar, por un lado, crear conciencia en la sociedad de lo que significan esas piezas artesanales, que hay que crear conciencia, cosa que en el pasado no se tenía lo suficiente, no se ha tenido lo suficiente. Y por otro lado, pues es justicia, es llevar justicia, es que tengamos una sociedad más igualitaria, que si tú inventaste algo, pues que tengas pues también una remuneración. ¿Por qué no? Porque además te dedicas a plasmar tu idea y lo haces con toda una cultura, toda una pasión, todo un pasado, pues que valga la pena y tengas también una retribución, y que no se aprovechen de tu desconocimiento, de lo que tú tienes ese derecho. Claro. Entonces, porque ves mucha prosperidad por un lado de quienes se plagian esa obra y por otro lado el que se alimentó viviendo en la miseria. Sí. Entonces yo creo que se cumplen dos cosas. Una es crear conciencia en la sociedad, valorar más nuestra cultura, nuestras raíces. No regatear. Eso es muy importante. Efectivamente. No regatear, eso es buenísimo, sí. Y por otro lado, pues que viva mejor esa persona, que viva mejor esa comunidad, que tenga mejores servicios, que viva en la prosperidad. Al final del día eso es lo que se busca. Sí, claro. Entonces, pero es un tema muy complejo, no es nada sencillo, ya lo decía Susana. Es un tema... Sí, nos rebasa. Pero había que empezar, ¿no? Hay que empezar. Había que empezar y vamos caminando como país poco a poco y hay que irnos poniendo de acuerdo. Oye, a ver, ahorita dijiste no regatear. No regatear. Nos la pasamos regateando, ¿eh? Nos la pasamos regateando y es terrible. Sí. Y ellas y ellos no saben luego sacar sus costos, ¿no? Y acaban pagando prácticamente por hacer me llevo dos obras. Me llevo 3 por tanto, ¿no? Y uno acaba así. Y eso llega a ser de repente un poco infame, ¿eh? Y fíjate que ahorita Alejandra Frausto ha logrado hacer políticas públicas como muy concretas. Hay una que se llama Original, que es toda una propuesta que se hizo por primera vez el año pasado en Los Pinos. Esta será la segunda edición, o como se le deba decir, el segundo momento. Va a ser desde el 17 de noviembre al domingo 20 y vienen 1,000 artesanos de todo el país a Los Pinos a vender lo original, lo suyo. Así es que, como dicen por allá, ¿y de dónde vienen? Llévese el original, véngase a Los Pinos. ¿De dónde vienen? De todo el país. Mira, la chinita se me pone la piel. No, pues está padrísimo. Vienen de todo el país y ha habido una curaduría muy importante para que venga gente muy representativa de todos los estados. ¿Y qué es lo que se vende fundamentalmente? Híjole, todo. ¿Prevalece ropa o no? Sí, casi, pero venden de todo. Bordados, tejidos. Venden de todo, o sea, traen también plata, traen aplicaciones, traen muchas artes, cerámicas, y bueno, yo creo que va a ir creciendo, ¿no? Este intento, porque es como un gran laboratorio. Por ejemplo, vamos a hacer pláticas con los artesanos y las artesanas, además casi siempre son mujeres, que eso es un tema muy importante. Cuando estás apoyando este sector, estás apoyando a muchas mujeres, ¿no? Que al final de cuentas siempre somos las que estamos ahí en el centro de la casa. No, también, sí, también claro, hay grandes artesanos. Sí, pero muchos. Sí, pero fundamentalmente se vuelve actividad de mujeres, ¿o no? Casi siempre, dependiendo de qué, pero la gran mayoría, o sea, sí, un porcentaje mayoritario son mujeres. Entonces, por ejemplo, va a haber pláticas, vamos a estar platicando de temas de cómo sí darse de alta en Hacienda, en qué forma, híjole, qué les conviene o qué no les conviene. Sí. O, en mi caso, yo voy a ir a platicar de esta ley para que entiendan cuáles son sus nuevos derechos. Y también es escuchar y escuchar y escuchar, Javier, porque yo creo que si no hacemos eso, ¿de dónde traemos material para venir a legislar? ¿De lo que se nos ocurra? No,
tiene que ser de la realidad, de lo que hace falta. A ver, no es tan de repente contracorriente, pregunto, en el propio Senado, ¿le llama a sus colegas, ellas y ellos, este tema? O viva la grilla de otra naturaleza. Es que me parecería un tema de primera importancia, senador, para, digamos, para un país como el nuestro. No, ya pasó, ¿sí? pasó increíble. Conciencia y todo. ¿sí? Fue aprobado por unanidad. ¿Echaron y yo porras y todo? Sí, yo les agradezco fue muy bien a recibido todos los todo grupos ahí. parlamentarios. Fue muy, muy solidario pues todas las fracciones. Yo creo que se requiere mucho trabajo de socialización de la ley y de los instrumentos que se vayan aprobando en apoyo. ¿Qué hacen los congresos locales? ¿Hacen algo o no? Trabajan también al respecto, pero aún falta mucho trabajo. Hay que trabajar, para la redundancia, con las autoridades más cercanas a la comunidad. Presidente municipal, el regidor o regidora que está en la comisión, ser encargado del orden, jefe de tenencia, o luego en otros estados tienen otra denominación, quienes están al frente de una comunidad, pero casi siempre hay un responsable, un encargado de la comunidad. Entonces hay que trabajar mucho, hay que bajar la información. Es un mundo de trabajo. Creo que ahí es donde se debería de aplicar pues algunos recursos para tener un ejército de capacitación muy, muy conscientes, preparados, que tengan conocimiento de estos instrumentos legales, para orientar, porque la verdad hay un gran desconocimiento. Es un gran desconocimiento. Tú vas a Sinsunza, por ejemplo, vas a los talleres de los artesanos, artesanas, ellos no tienen ni idea. El 22 de enero de este año salió en el Diario Oficial de la Federación. Sí. Entonces, como es una ley nueva, estamos esperando el reglamento del Ejecutivo, reunión a la que voy ahorita a las 12 del día, para ya tenerla en mano y entonces ya poderles decir exactamente, tu comunidad, organízate y ve y registra acá. De todas maneras, si no registran, como cualquier obra, ya está previamente defendida. Sí. Porque pudiera haber un cambio muy, muy trascendental, muy importante para los artesanos y artesanas, cuando ellos tengan conocimiento. Cuando se la apropien, ¿no? Yo creo que las leyes sirven cuando nos las apropiamos. Ahora vi que la selección mexicana de fútbol trae una playera segunda de color blanco, con muchas cosas que tienen que ver con lo mexicano. ¿No la he visto? Échale un ojito, échale un ojito, porque esas playeras entre piratas y no piratas se venden muchísimo. No, hombre. Ya hiciste que mis pequeños ojos se abrieran. Se venden. Bueno, hace algunos años, hace no muchos años, la playera de la selección mexicana tenía signos aztecas. Me acuerdo muy bien, pero no sé ahí. Pero eso no, o sea, si la cultura ya no está viva, bueno, así claro que hay náhuatl y demás. En este caso no aplica. Estamos un poco medio presente, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ese tipo de permisos, ¿no? De glifos y demás, los da la Secretaría de Cultura Federal, el INAH, básicamente. Sí, pero lo han de hacer, hombre. Saben en el lío que se mete, ¿no? Tendrían que tener un permiso, ¿no? Especialmente, espero que se hayan ido a ese tipo tendría que hacerlo la empresa Adidas, ¿no? Que es la que hace. Tendría que haber llegado a un acuerdo con el INAH, es que son este tipo de ¿qué viene? Elementos. ¿Qué viene de esto? Ya, echarnos a andar, ¿cómo poderle hacer, diría yo, para socializarlo al máximo? A ver, vuelvo a hablar de Morelia y Oaxaca, de Michoacán y Oaxaca, perdón, ¿no? Vuelvo a hablar de dos estados en donde desde que uno se baja o va en el coche y entra ya está viendo los paisajes de José María Velasco, ¿no? Mucha coordinación, mucho trabajo, para las autoridades locales. Se requiere involucrar a la sociedad civil organizada. Es un universo de trabajo. Sí. Tu servidor y un equipo y algunos senadores que me apoyaron, el día 4 de octubre iniciamos una cruzada nacional por el turismo, aquí en el Senado de la República. Vamos a estar el día 25, 26 y 27 en Michoacán. Y tenemos paneles, tenemos un foro, y donde hablamos de estos temas y buscamos la manera de que ahí asistan desde el regidor que tiene la Comisión de Turismo, pero que a veces también tiene tiene la Comisión de Cultura, y el presidente municipal, legisladores locales, el que tiene la Comisión de Cultura y de Turismo, porque está muy relacionado. Estas dos comisiones están muy relacionados por el turismo cultural, el turismo artesanal, el turismo gastronómico, etcétera, etcétera. Y lo que buscamos es, con esta cruzada, pues articular
articular todos los entes involucrados en esta industria, pero a la vez hablamos del tema artesanal mucho, porque los artesanos que están muy vinculados con el tema del turismo, pues viven en la miseria la mayoría. Sí, claro. Viven en condiciones difíciles, vas a sus casas, ves que sus casitas le están cayendo. Sí, sí, sí. Donde tienen sus hornos, donde están haciendo sus artesanías, son chozas, son lugares, digo con sus excepciones. Pero entonces, ¿qué se requiere? Trabajar mucho, Javier. Hay que concientizar, hay que socializar, hay que involucrar, se requiere mucha articulación, nos hace falta mucha articulación. Y si hablamos de la industria turística, pues la industria turística es una industria que genera cerca de 10 millones de empleos, tanto directos como indirectos. Es una industria que es la tercera fuente de economía del país, pero que nos hace falta mucha articulación. México pudiera dar mucho más. En México la gente pudiera vivir mucho mejor si trabajamos de una manera más coordinada, más articulada. Sí, más articulada. Los 3 niveles de gobierno y por supuesto, la iniciativa privada, los diferentes líderes de las cámaras, pero también los representantes de estas agrupaciones, de los artesanos, de las cocineras tradicionales, sí, de los transportistas. Entonces necesitamos pasar a una cultura, tener una cultura del turismo nos hace falta. Entonces, pero lo vamos a lograr con eventos como hace Susana, como eventos que hace tu servidor, pero pues hace falta mucho más. El año pasado se firmó un convenio aquí en el Senado de la República con Visit México y los senadores para convertirnos todos en embajadoras y embajadores. Nada más que luego nos perdemos en otros temas y no nos aplicamos a ese tipo de cuestiones. Es por lo que decía, si había la suficiente sensibilidad. Efectivamente. A ver, Susana, déjame plantearte para cerrar algo, además de esto, ¿no? ¿Cuáles son? Está padrísimo los pinos, por cierto. Sí, no, ¿Cuáles son las fechas? Nada más para 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Y va a haber, por supuesto, venta todo el tiempo. Además, creo que se van a hacer puente, exposiciones. ¿no? Pues no sé creo si que es el 20 puente. es lunes, ¿no? Creo, bueno. No, el domingo. Es domingo. Es domingo. Pero se hará el lunes. No, es desde el jueves hasta el domingo. Oye, a ver, pero déjame plantearte algo que como que de repente existe la idea de que los artesanos fundamentalmente son gente mayor. No siempre. ¿Jóvenes? Sí hay gente joven. Sí hay gente joven, sobre todo porque se da en las casas, como bien dice Toño, ¿no? O sea, es una actividad que se da de manera natural en las casas y tú estás viendo cómo borda tu abuela, cómo borda tu madre, cómo están haciendo cómo van por el barro a la mina, ¿no? Que ese es todo un temota que yo ya había avanzado mucho con Raquel Buenrostro. Estoy muy triste que me la hayan quitado del SAT. Hicimos una muy buena vuelta en Oaxaca, por ponerle un ejemplo, pues porque la tuve que llevar a donde yo conocía, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del SAT con los artesanos es un gran pendiente del Estado mexicano. ¿Nos echará la mano el señor Ramírez? Esperemos, o sea, porque ya estaban todas las bases puestas, ¿no? Porque tiene que haber una sensibilidad de todos, Javier, ¿no? Para que realmente salgan de esa condición de pobreza. Sí. Tendríamos son los grandes artesanos de este país, son grandes maestros artesanos. No hacen artesanías en serie, hacen obras maravillosas. Y un poco yo le decía, por ejemplo, a la gente del SAT y antes a la de Hacienda, a ver cómo van a pagar, ¿no? Impuestos y cómo van a deducir, que ahorita que dije la mina, ¿cómo van a deducir el barro que sacan de la mina? ¿No? Tienen la ovejita para trasquilarla y para hacer su lana y para luego hacer los tapetes. ¿Cómo van a pedirle factura al monte, al árbol? Sí. O sea, ¿cómo? O al del transporte, que utilizan mulas o burros. Claro, prácticamente todo, la gran mayoría de los elementos que usan los toman de la naturaleza. Entonces, la sensibilidad tiene que ser acá adentro y allá afuera. También el Ejecutivo necesita entender este otro mundo, ¿no? El presidente lo conoce muy bien, pero necesitamos que todos los otros también lo entiendan. A ver, déjenme preguntarles, ¿qué tendría que hacer un consumidor mexicano? ¿Qué tendría que hacer? A ver, para cerrar, que cada quien nos diga algo. ¿Qué tendría que hacer? A ver, qué gran pregunta, porque no es fácil. A ver, ¿qué tendría que hacer? Vamos a ponerlo siempre en primera persona, se pone más divertido, ¿no? ¿Qué tendría que hacer yo si voy caminando por un pequeño poblado adelante de Guelatao, ahí donde están los músicos, y de repente hay una señora, oiga, mire, le vendo, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, si estás en la Sierra Juárez de Oaxaca, seguro cómpraselo, por favor. ¿O qué tendríamos que hacer si no de repente, lo dudes. Oye, si nos metemos de repente, no sé, vas caminando en una avenida o llegas al aeropuerto y dices, ay, qué padrísimo está, pero no estaré pecando, lo digo metafóricamente. ¿Qué tendríamos que hacer los consumidores?
no es fácil, porque no todo el mundo tiene por qué ser experto, ¿no? Y cómo saber si sí hubo o no hubo el convenio, como con esta chamarra que yo te comentaba. O sea, no es un tema fácil. Tendríamos que, no sé, llegar quizá a proponerle a las empresas que así como había esta conciencia social, ¿no? Compromiso social, bueno, pues ahora que también lo anuncien, ¿no? Decir, nosotros hicimos tal convenio y aquí está esta obra conjunta, ¿no? No lo sé, es una gran pregunta. Es muy difícil. Es que estoy pensando, si uno va a un restaurante oaxaqueño, michoacano, que hay unos sensacionales en la propia Morelia, ¿no? Sí. Uno diría, bueno, pues, yo sé que me están ofreciendo una sopa azteca, por decirte algo, ¿no? Tarasca, una cosa así, ¿no? Pero digamos, uno más o menos sabe, ¿no? Pero ¿qué tendríamos que hacer? Digamos, en estas circunstancias, ¿qué tendríamos? ¿Qué se te ocurre que hagamos? Digo, no es una prueba, es que hay ¿no? unos muy obvios, ¿no? O sea, cuando están en serie, cuando sobre todo que hay una impresión, esto que le llaman sublimar. Sí. Pues casi sí, de serigrafía. Piénsatela 3 veces. Seguro no hay un convenio. O sea, seguro es plagio. Tristemente, tendríamos que ir hacia esa cultura de que ojalá la comunidad haya dado permiso de hacer esa impresión en seda, en una playera, en algodón, en lo que sea, y entonces hay un beneficio. Ya me diste una idea. O poner un nombre, o poner un número en la etiqueta, decir convenio tal con la comunidad. Vicky, toma nota. Pero tendríamos que hacer algo para que la gente entienda que sí hay un una convenio. gran campaña de medios y redes, perdón. Sí, efectivamente. Yo creo que yo haría un llamado, porque nos van a escuchar en muchos lugares, nos están escuchando. Yo haría un llamado para que la gente, el consumidor, siempre busque comprar, ya decía Susi, no es fácil, pero comprar piezas originales. Lo puedes ver, cuando hay, siempre acudir a exposiciones, cuando hay exposiciones artesanales, porque casi siempre ahí te vas a encontrar a los artesanos originales. 2, si piensas en tus vacaciones, piensa en un lugar donde vas a disfrutar de una comida muy original y vas a comprar una artesanía muy original. Entonces, aprovecha 2 cosas, puedes viajar a Oaxaca, pero también puedes viajar a Michoacán, puedes ir a Huatulco, pero puedes ir a Pátzcuaro, puedes ir a Tacámbaro, puedes ir a Tzintzuntzan, y vas a disfrutar de una comida muy rica, original, y vas a comprarte una pieza original. Y yo diría 2 cosas. Una, no le regates al artesano. Eso es muy importante. 2, valora mucho la pieza y claro. presúmela en todos lados. Sí. Y recomienda. Di, esta guayabera o esta esclava que traigo, la compré en Tasco Guerrero, esta esclava de plata, esta cadena. Sí. Allí comí rico y compré una artesanía original. Fui a Tzintzuntzan y pasé por Quiroga, me eché unos tacos ricos de carnitas. Y me compré, este mandil o este vestido. Es decir, hay que ir a las comunidades, hay que estar con la gente. Eso va a ayudar muchísimo a que la gente viva en mejores condiciones. Entonces, por limitación hay que viajar, hay que conocer y disfrutar lo que tenemos, Javier. Sí, que eso nos pasa. Susana Harp. Querido Javier. Yo te dije que íbamos a platicar pronto y ya ves que ahora sí cumplimos. Luego me invitas a hablar de otros temas. Digo, te dije porque acaba de pasar lo de Ralph Lauren, ¿no? Pero es que hay muchos. Yo tenía ganas de platicar esto y también, la verdad, el tema de la reforma electoral a mí me parece que es necesario detenerse en ella, ¿no? Como platicábamos al principio, senador. Pero bueno, senador, muchas gracias. Muchísimas gracias. En verdad, es un gusto estar aquí contigo, compartir estos momentos con mi querida compañera Susana. Pues la verdad es un gusto y poder pues llegar a muchos lugares a través de este medio. La verdad es un gusto. Gracias, Susi. Es muy divertido porque yo conocí a Susana cantando. Sí. Hace mucho tiempo. Bueno, lo admiramos mucho. Sí. Muchas gracias, senadora. Volveré. Volverás, yo lo sé. Deja que acabe en 3 años. Le faltan 2 años. Menos. Bueno, muchas gracias en nombre. La quería como gobernadora de Oaxaca, pero no se animó. No me animé, no me dejaron, chulo. Pero ese es otro tema. Otro tema más que... Conste que yo ya había emitido mi opinión. Gracias, senador. Ya me sentí tranquilo ahorita. Espero que Salomón no me haga cara cuando me vea. No tiene por qué. Fue una contienda interna fuerte y bueno, yo acaté lo que dijo la sala superior, pero peleé hasta la última. Mis amigos de Oaxaca me dijeron, porque conozco muchos oaxaqueños. Peleé hasta la última.
No me pueden decir que fui omisa. ¿Y esto no se acaba hasta que se acaba o ya? Ay, sí, no, ya el último out ya entró, querido. Sí, cuando tú que andas en terrenos beisboleros, ya ni qué te digo. Tú dijiste, Sí, tú sí, empezaste sí. a hablar en esa lengua. Bueno, muchas gracias Esperanza Barajas, gracias Liliana Hernández, en el resumen informativo Elizabeth Robles y el operador Sergio Vargas. Gracias senadores, gracias Muchas senadora, gracias. senador. Gracias, Javier. Muchas gracias. Estamos, ya lo sabes, sitio abierto, Radio Congreso, nos escuchamos el próximo martes a las 10:30 de la mañana. Adiós.